Vamos a iniciar un poquito la grabación, siempre con el consentimiento de todos los presentes, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto ya estados tensionales, pero ¿qué pasa ahora? Pero siempre hemos pensado a la pieza como un continuo. Y la verdad que las piezas no son un continuo, ¿no? Entonces cuando yo tengo esta valla, la que está figurando acá, creo que se ve mi puntero, si no lo pongo como en modo presentación. Lo puedo poner en modo presentación, ¿no? Como ustedes prefieran, ¿no? Opción del puntero, puntero láser. Bueno, vean esta valla que está sometida a una carga axial de tracción. Si tomamos un plano perpendicular al eje de la valla, el estado tensional normal va a ser igual a directamente la carga dividida en la sección, o carga por unidad de área, ¿no? Si nosotros esto visto en dos dimensiones, vean claramente, por eso si dice su representación bidimensional, es porque el volumen del estado tensional me da la carga en realidad, ¿no? Todo este campo de tensiones integrado en el área me va a dar la resultante, me va a ser la carga final. Esto se podría ver también directamente en como un corte, y podríamos analizar el estado acá de este extremo y ver que este cubito está sometido a una tracción en un plano exactamente perpendicular al eje de la valla. Ahora, ¿qué pasa si yo, en vez de a la valla analizarla en un plano perpendicular a su eje, la analizo en un plano PQ que está formando un ángulo, determinado ángulo con el eje de la valla? También va a haber un estado tensional P. Ahora, el área no va a ser la misma, ¿no? Porque es un área, vamos a decir, inclinada, ¿no? No va a ser la misma sección que estaba en el anterior caso, ¿no? Entonces hay que analizar bien qué es lo que pasa, cuánto vale los estados tensionales, ¿no? Porque el área va a ser distinta, ¿no? Ahora, ¿yo qué podría hacer con este estado tensional? Yo podría descomponer, digamos, esta resultante P, que es la tracción, en una componente normal al plano PQ y en una componente tangencial al plano PQ. Vean que si acá el ángulo θ es el ángulo que forma el eje de la valla con la normal, acá es muy importante que es un ángulo respecto a la normal al plano PQ, vos podés poner que P por el coseno de θ, yo lo voy a poner acá si quieren con... acá no tengo, bueno, las dificultades voy a dejar de trabajar porque acá tengo más facilidad para trabajar con el lápiz de la otra forma, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte interesante? Que yo tengo acá n a qué es igual. N va a ser igual a P por el coseno de θ. Y B va a ser igual a P por el seno de θ. Ahora, ¿cuánto va a valer la sección A1? Porque hasta ahora nosotros habíamos dicho, cuando dividíamos la sección, era la sección A. Pero la sección A es la sección que era absolutamente perpendicular. Esta sería la sección A. AA. La sección AA, vamos a decir así, su normal forma un ángulo de 0 grados con el eje de la valla. Coincide, ¿no? La sección AA. Entonces la sección A1, de nuevo, si esta es la sección normal, y entonces el ángulo θ va a ser esto perpendicular a θ y esto perpendicular a la horizontal va a ser el ángulo θ. No sé si se nota ahí el ángulo θ. Por lo tanto, la sección
A1, vamos a decir que A sobre A1 es igual al coseno de tita. Por lo tanto, A1 va a ser igual a A sobre el coseno de tita. Y entonces cuando yo quiero reemplazar la Disculpe, tensión, profe, sí, ¿podría volver a explicar esa parte? bien, me gusta cuando me detienen porque eso significa que están atendiendo profundamente. Me voy a ir a una hoja en blanco. Diría yo, en la pizarra se entiende más, ¿no? No es que yo sea bueno dibujando, pero te ayudo bastante, ¿no? Voy a tratar de dibujarla en grande, entonces, ahora la pieza para que la podamos ver, ¿no? Nosotros tenemos una sección que es inclinada, ¿no? Ahí. Profe, continuó grabando esta parte ¿Cómo? y continuó grabando esta parte. Disculpe que no le escucho bien. Pregunta si está grabando esta parte. Sí, se está grabando perfectamente. Quédese tranquilo. Este era el extremo de la valla. Vamos a pensar que esta es la sección A. La sección A es la sección normal al eje de la valla, ¿no? Ahora, si este es el eje de la valla, la normal, la sección A1, ahora es normal con la dirección normal a la sección A1. La sección A1 es una sección inclinada, forma un ángulo tita. La relación que yo estoy haciendo es diciendo, mire, si A1 es esta diagonal, A es este cateto. Este ángulo es tita. ¿Por qué sé que este ángulo tita? Porque este lado es perpendicular a este, como esta vertical es perpendicular al eje de la pieza, a la horizontal, ¿no? Entonces, acá está el ángulo tita. Entonces, ¿yo qué Disculpe, puedo? profe, ¿podría repetir lo que dijo señalando con el puntero? A Porque me ver, pierdo. bien. Disculpe. Sí, no hay problema. A ver si se nota. Mira, la sección A1 es esta diagonal. Y la sección A, mira, si este es A, esta de acá es A. Ahora, esta dirección es perpendicular a esta normal. Y esta dirección vertical es perpendicular al eje. Por lo tanto, si acá había un ángulo tita, acá hay un ángulo tita. Porque es entre dos direcciones perpendiculares, ¿no? Ahora, Perfecto. Ahora sí. ahora, ¿qué relación puedo hacer yo? Yo podría decir, mire, A sobre A1, el cateto adyacente dividido en la hipotenusa es igual al coseno de tita. Por lo tanto, A1, que es lo que estoy buscando, va a ser igual a A sobre coseno de tita. Como O sea, nosotros, donde siempre A1 es mayor a A. claro, A1 siempre es mayor a A. La única manera que A1 sea igual a A es que tita valga 0 grados. Que ya les dije que cuando tita vale 0 grados, estamos hablando que la normal coincide con el eje, ¿no? Cuando la normal, esta era la normal y este es el eje, ¿cierto? Esto es normal. Cuando la normal coincide con el eje, tita vale 0 grados, coseno de 0 es 1, A1 es igual a A, ¿no? Ahora, nosotros, ¿qué teníamos acá? Voy a volver a dibujar, aunque ya sabemos cómo funcionan las secciones. Ya eso ya está superado, para decir ahora. Ahora tenemos que la carga era P, ¿cierto? P. Y ahora P yo la descompongo en dos direcciones. En una normal, si esto hemos dicho que era el ángulo tita, y una componente tangencial, llámale B, también relacionada. Entonces, esta es la carga original
Y esta es la descomposición de la fuerza, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que me dice acá? Fíjate vos. La tensión, cuando hay un ángulo θ, va a ser igual a ¿quién? La tensión en esta sección ahora va a ser, la tensión normal va a ser igual a ¿quién? A N sobre A1. Ahora, N a qué es igual? A P por el coseno de θ. ¿Y A1 a qué era igual? A sobre coseno de θ. Por lo tanto, la tensión normal, sigma n, ¿a qué va a ser igual? A P sobre A por coseno cuadrado de θ. Y un poco te ¿Y está por qué diciendo... era n sobre A1, profe? ¿Cómo? N ¿Por sobre qué era A1 n? es la fuerza normal, la componente normal. ¿Ha visto que P la descomponíamos en dos fuerzas? En una que era normal a la sección A1, la A1 es esta, ¿no? Es la sección Ah, inclinada. perfecto, claro. Sí, ya Entonces, entendí. es N Claro. sobre A1. Bueno, y entonces vos tenés que, en definitiva, que la tensión para un ángulo θ, una sección para una sección que gira un ángulo θ, va a ser igual a la tensión, vamos a llamarle a la tensión que vos calculabas cuando la sección era perpendicular al eje por el coseno del cuadrado de θ. Por otro lado, esto, véanlo ahí, lo tienen a la expresión P sobre A coseno cuadrado de θ. Por otro lado, ¿qué pasaba? Había unas identidades acá. Yo me las traigo a las identidades para la otra hoja porque yo las identidades no las logré retener en mi época de estudiante, menos las puedo retener ahora, ¿no? Entonces las pongo bien grande ahí para ayudarme. ¿Y qué me va a decir? Que el sigma θ, ¿a qué va a ser igual? Reemplazo acá coseno cuadrado a sigma sobre 2 ¿por quién? Por 1 más coseno de 2θ. Este tema de trabajar en 2θ era ¿por qué? Porque antes no podían hacer el coseno elevarlo al cuadrado, porque era un lío hacer esa operación. No tenían calculadora, no tenían computadora, no tenían nada, ¿no? Entonces podían sacar esta expresión de la tensión normal, para decir cuando giraba la sección un ángulo θ. Pero no es tan solo eso, sino que aparece una nueva, otro efecto aparece en la sección, ¿no? ¿Cuál es el efecto que aparece en la sección? Vamos a volver acá a nuestro dibujo, lo vuelvo a hacer. No me queda otra que volverlo a hacer. Profe, ¿y la componente tangencial a la carga no produce En ningún esto, efecto? ahora voy. Tienen que tener paciencia ustedes, ¿no? Porque imagínense, yo me tengo que estar dibujando acá, P, de nuevo. Esto era una tensión, una fuerza normal para un ángulo θ. Y acá había una componente tangencial. Mucho cuidado con esta componente tangencial de ubicarla acá en el aire. En realidad la descomposición la voy a dibujar bien como corresponde. La hice ahí para que vieran de dónde sale la relación trigonométrica, ¿no? Pero en realidad esto queda formado por una fuerza tangencial acá T y una fuerza normal P. N, perdón. Y hemos dicho que sigma θ, para el ángulo este θ, era igual a la tensión nominal para la sección perpendicular a la sección por el coseno cuadrado de θ o sigma sobre 2 por 1 más coseno de 2θ. Por el tema de las identidades, ¿no? Vuelvo al tema de las identidades, acá las tengo, las vuelvo a traer a las identidades, no sea cosa que me llegue a olvidar de alguna identidad, ¿no?
Ahora, ¿qué otra tensión puede surgir? Y bueno, ya hemos visto el efecto de la tensión normal. Ahora tengo el efecto de la tensión tangencial. Hemos dicho que las tensiones de corte son las fuerzas tangenciales divididas en el área. T sobre área. Pero T es igual a ¿quién? A P por el seno de tita. Por el seno de tita. Es T dividido en A1, perdón. Y esto es igual, A1 era igual a A sobre coseno de tita. Por lo tanto, la tensión de corte para el ángulo tita, de tita, va a ser igual a P por el seno de tita por el coseno de tita. Y esa identidad es igual seno de tita, coseno de tita, significa Sobre A, profe. dividido en área, que tau tita es igual a sigma dividido en 2 de nuevo por el seno de 2 tita. Entonces tengo ahora las expresiones que estábamos buscando acá. Vamos a tratar de resaltar las expresiones que no. Acá tengo la expresión de la tensión de corte y tengo la expresión, la voy a volver a poner acá para que no se me haga, no tenga confusión. Sigma sobre 2, 1 más coseno de 2 tita. 2 tita. ¿No? Y tengo de nuevo la expresión acá, esta. Estas expresiones, vean, esto es lo que yo acabo de hacer, en realidad en la literatura termina saliendo acá de esta forma, ¿no? Vean que acá para la tensión de corte aparece un signo negativo. Eventualmente este signo negativo tiene que ver con un sistema de referencia acá para provocar cortante, ¿no? Este tema del signo de los cortantes tiene que ver con si produce un aumento o una disminución de la distorsión angular. Y habría que verlo y analizarlo para ver el tema de la tensión cortante, ¿no? Si vos lo pusieras, también habría que analizarlo por algún sistema de referencia, a ver eventualmente por qué se da ese cambio de sección. Pero en definitiva no es el punto, no es el signo, sino que vean claramente cómo nos han quedado tensiones bien definidas. Acá usan, si este fuera un sistema X, Y, acá usan la tensión en el sentido X, la tensión, que es el sentido de la pieza, vamos a decir así, que en definitiva es la carga por el área nominal. Entonces van a decir, bueno, profe, pero ¿cuándo va a aparecer estas tensiones de corte y estas tensiones de corte y tensiones, vamos a decir, perpendiculares, tensiones normales? Y bueno, en la mecánica es muy común que la unión de piezas, primero que las piezas no tienen longitud infinita, vos la podés mandar a construir, pero no siempre eso se logra. Se logra hacer porque después el transporte puede ser muy complicado. Doy un ejemplo, las correas con las que se ponen las chapas de los edificios vienen de 12 metros. ¿Por qué? Porque la caja de los camiones permite llevar 12 metros de correa sin tener que someterlo a un camión especial, ¿no? Un camión con semi, 12 metros te lleva de correa. Entonces, ahora las naves industriales tienen 100, 200, 300 metros de largo. Vos podés soldarlas a las correas o las podés unir. Si fueran madera, normalmente las maderas, la unión de las maderas se hace por una unión que se llama con un inglete, con una diagonal, acá un corte sesgado,
¿Por qué? Porque se busca aumentar el área de contacto para que el pegamento entre una pieza y la otra tenga más superficie más efectiva. Para los cordones de soldadura muchas veces se aumenta esto ¿para qué? Para aumentar la longitud de los cordones de soldadura. Por lo tanto, la pieza tiene más posibilidades de unirse una parte con la otra. Entonces, estas secciones inclinadas en realidad aparecen en la vida real desde el momento que vos tenés que hacer unión de piezas. Me van a preguntar, profe, pero hay muchos temas de unión. Sí, yo te puedo dibujar algunos. Mira, yo te voy a dibujar ahí algunos de los que yo conozco. Por ejemplo, vos podrías tener un sistema así de unión, ¿no? Este lo habrán visto, ¿no? Después vienen unas machimbradas también. Hay de distintas. Yo usé unos de estos, por ejemplo. Y me va a preguntar, ¿y por qué? Y bueno, los usé para juntas de pavimento, este tipo de unión. Entonces, claramente en este tipo de uniones, si esto acá se produce después, el contacto y la soldadura, va a hacer que la tensión en la zona de contacto no sea la tensión normal, la tensión en el sentido, llamémosle X. No, va a tener que, de nuevo, descomponer y ver qué estado tensional provoca. Lo bueno de tener estas dos expresiones que acabamos de deducir nosotros acá, sigma tita, tau tita, que nosotros podemos representarlas también a estas tensiones en función del ángulo, ¿no? Y vamos a ver que cuando el ángulo de la sección es 0 grados, la tensión de corte es 0 y la tensión nominal normal, sigma x, vale lo máximo. Y en la medida que se va produciendo el inglete, para decir, se va haciendo el ángulo de la unión, eventualmente para acá una determinada cantidad de grados, creo que es 45 grados, se logra, y ya vamos a ver si es efectivamente así. ¿Por qué? Vamos a volver a ver esta. Tensión nominal. Si vale 45 grados es el coseno de 90. Coseno de 90 es 0. Entonces me queda que la tensión cuando el ángulo es 45 grados baja a la mitad. Y vean acá 0,5 de X. Y aparentemente encontrás acá también una tensión de corte, que en este caso es tau, que alcanza su máximo valor. Entonces acá vos distribuís la tensión. Si hicieras la soldadura o la unión a 90 grados, tendrías nada de corte y todo tensión de tracción o de compresión. Pero si vos la haces a 45 grados, bajas esta tensión a la mitad y entregas la capacidad colaborativa del corte. Y ya sabemos que el corte tiene su trascendencia, digamos, a la hora de aportar capacidades resistentes. Nosotros hemos estudiado, ¿no? Que uno se movía por un fenómeno, era el normal, veíamos ley de Hooke, y en el tangencial veíamos también la ley de proporcionalidad, donde estaba el módulo cortante de los materiales. O sea, son dos maneras de resistir que tienen los materiales, ¿no? Bueno, acá se puede hacer algún ejemplo. Se ve acá de un área de 1200 milímetros cuadrados, comprimidos 90 kilonewton. Aclaro que 90 kilonewton es una cantidad muy importante de carga. Son algo así como 9 toneladas aproximadamente. No es que sea cualquier pieza, ¿no? Estamos hablando de una importante carga, ¿no? Hay un ángulo de 25 grados acá. Y bueno, se puede valorar que la tensión nominal sobre la sección, ¿cuánto va a ser? Y 75 megapascales. Ahora, si yo le aplico los 25 grados, esa tensión baja ¿a cuánto? A 61,6 megapascales, pero aparece un cortante de 28,7 megapascales. ¿Me entienden? Y ese cortante ya es distinto, ¿no? O sea que vamos a decir que reduzco el efecto normal y me aparece un esfuerzo cortante.
Esto me lleva a una solución que cuando yo quiero analizar un cubito de acá, de esta pieza, vamos a pensar que quiero analizar este cubito, ahí, ese cubito que está ahí, y lo quiero analizar en todo, yo puedo ver que este cubito está sometido a compresiones principales de 61,6 megapascales, tensiones cortantes, 28,7, pero miren que aparecen estas otras, aparecen tensiones en el otro sentido. Y esto es lógico también, ¿no? Porque nosotros, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que si aparecían tensiones en un lado, tiene que haber equilibrio en el otro, ¿no? Y estos Profe, tipos, ¿eso sería un cubito o es un sería cubito. un cuadrado Es, plano? es un cubito, nada más que en 2 dimensiones termina siendo un cuadrado. Pero en realidad, tridimensionalmente es un cubito. Por eso les decimos cubito, es un cubito de tensiones elementales. Acá en dos direcciones sería un cuadrado, ¿no? Pero es un diferencial acá de C a B, de B a D y de A a D. Esto es A, B, C, D. Todas estas son, estamos hablando de diferenciales, ¿no? Esta manera de representar estos esfuerzos me permiten a mí asegurar en qué estado vamos a estar, ¿no? Porque está claro que si no aparecen todas estas tensiones, son las tensiones que aparecen lógicamente por el solo hecho de cambiar la orientación normal. Este trabajo, este cálculo de tensiones también se puede hacer por medio del círculo de Moore. ¿Se acuerdan que en círculo de Moore nosotros combinábamos efectos de momentos de inercia directos con momentos de inercia centrífugo? Bueno, acá si combinamos esfuerzos normales, ya sean de compresión o de tracción, con esfuerzos tangenciales, los podemos graficar también usando el círculo de Moore y vamos a ver que nos aparecen la manera de llegar a en qué situación se producen los máximos esfuerzos, ¿no? Bueno, Profe, sí. y esos otros esfuerzos que aparecen, que son normales pero perpendiculares, son para completar los 75 Lo que que pasa es sería que vos, completamente normal. mira vos, esta cara, mira, vamos a decir, mira, muy buena tu pregunta, me encantó. Esta normal, ¿qué ángulo forma acá? 25 grados. Ahora, esta cara, este ángulo, ¿qué forma? Esta cara, ¿qué ángulo forma? ¿Me entiendes? Hay que ver ahí la normal a esta cara, termina siendo este ángulo, forma este ángulo acá. ¿Me entiendes? Entonces, ese ángulo, el ángulo que forma la normal, a ver, lo estoy pensando si no es este. Este ángulo, yo de la misma manera que esta fuerza que estaba acá, la descompuse en una cara acá, esta cara, la cara AB, entonces la tensión para la cara AB normal, ¿a qué va a ser igual? A la tensión normal, a la sigma X dividido en 2 por 1 más coseno de 2 tita, coseno de 25 grados. Ahora, la tensión sigma Coseno de AD, 50 sería. claro, lo tenés que ir a buscar, en realidad creo que sería coseno Profe, de 65 grados. disculpe, Sí, ¿no es coseno de 2 tita? coseno de 2, sí, es coseno de 50 grados, perdón. Ahí, coseno de 50 grados. 1 más coseno de 50 grados, tenés razón. Y en cambio en AD va a ser sigma X sobre 2, 1 más coseno, entiendo que va a ser de 130. 130 grados. ¿Estamos? Entonces, te aparecen de nuevo tensiones. Tendría que chequear esta última información. Déjame que quiero ver si me está funcionando bien.
el coseno de 50, díganme si no es igual el coseno de 130. Estoy tratando de pensar, ¿no? Si no estamos haciendo alguna... Pero básicamente es encontrar la descomposición de la fuerza esta respecto a esta cara. Lo tendría que volver a razonar para poderlo hacer. O sea, tengo que encontrarla. Si acá forma 25 grados, voy a hacerle el esfuercito. Ya que le hemos hecho bastante esfuerzo, me voy a volver a mi gráfico inicial y vamos a hacer la descomposición de una cara que sea a un ángulo de 90 grados cambiado, ¿no? Para entenderlo, ¿no? Lo volvamos a razonar, para que no nos quede la duda, ¿no? Nosotros, ¿cómo hemos hecho el razonamiento? Vamos a dibujar tranquilito de nuevo. Y yo ahora quiero dibujar quiero descomponer en una cara así. Esperen, así. Uy, perdonen, mi mano no... Acá hay 90 grados. ¿Estamos? Entonces, esta era la carga P. Y ahora cuando quiero descomponer P, vamos a decir acá, tenía que descomponer, si esto era la normal, acá estaba el ángulo θ. Y para sacar esto, descomponía P en este ángulo, ¿no? Entonces ahora quiero ver cómo lo descompongo en este otro ángulo a P. Y entonces descompuesto contra esta otra normal, el ángulo va a ser este. ¿Cierto? Porque acá está, este P va a ser una carga así. Esta carga era N y esta carga es N. ¿Y este ángulo cuánto vale? Vamos a tratar de nuevo de razonarlo. Si esta es paralela a esta, este es complemento. Si este valía 25 grados, 90 menos θ. claro, este es 90 menos θ. ¿Por qué? Vamos a volverlo a hacer a este. A ver si nos sale de nuevo la vinculación. Este es perpendicular a este, esta es perpendicular a esta, como esta es perpendicular a Disculpe, profe, ¿podría esta. poner el cursor? Entonces acá es vale θ. Y entonces este le vamos a llamar alfa. ¿Estamos? Entonces, este va a ser, le vamos a llamar n θ, y este le vamos a llamar n alfa. N alfa, ¿a qué va a ser igual? N alfa va a ser igual. N alfa va a ser igual a, es descomponer P en esta dirección. P en esta dirección. O sea que es a P por el, entiendo yo que es el coseno de alfa. Coseno de alfa. ¿Me entiendes? N alfa. Como n θ, habíamos dicho que era igual, esto es P coseno de alfa, y esto era P por el coseno de θ. ¿Estamos? Esas son las dos relaciones que tenemos. Y entonces, ¿qué hemos dicho? Que era sigma θ, habíamos dicho que era igual a P coseno de θ, lo vuelvo a hacer a la deducción, dividido en A sobre coseno de θ, que nos quedaba coseno cuadrado de θ. Vamos a hacer ahora la de la otra sección, de sigma alfa, que es la que está desplazada 90 grados. La carga, ¿a cómo se descompone? Como P coseno de θ, P coseno de alfa. Y la sección, ahora esta sección, entre comillas, la tengo que medir así. ¿Dónde estaba el ángulo alfa? Vamos a tratar de nuevo de interpretarla.
este es alfa. Vamos a ver cómo era el ángulo alfa. Entiendo que esto es perpendicular a esto. Disculpe, profe. Y esto es perpendicular a esto. Alfa está acá. Entonces va a ser A sobre coseno de alfa. Y acá que tengo coseno cuadrado de alfa. Tengo la misma deducción, fíjate vos. Nada más que tita y alfa son distintos. En realidad son complementarios, ¿cierto? Ese es mi único problema. Si yo no me quiero hacer el lío, yo quiero encontrar cuánto vale sigma alfa. Sigma alfa va a ser igual a sigma x por el coseno cuadrado de alfa. Y no me hice más lío. Y sigma tita, el que habíamos deducido primero, es igual a sigma x por el coseno cuadrado de tita. Y no me hice ningún lío. Profe, ¿eso sería sobre A o sobre A1? Este era sobre A1, nada más que dije que A1 es igual a A sobre coseno de alfa. ¿Por qué? Porque esto es A1 en este caso, y este es A. Y alfa es este, y entonces tengo A sobre A1 es igual a coseno de alfa, por lo tanto A1 es A sobre coseno de alfa. Bien, bien. ¿Estamos? Por eso pasa coseno cuadrado después. Exactamente. Ahí Por está, eso me profe. quedan los cosenos cuadrados. Ahí quedó sigma alfa 13,4, como era en el ejercicio. Ah, bien, bien, bien. Bueno, no nos hicimos lío y nos hicimos lío a la vez. Bueno, se darán Es cuenta verdad. que nadie se ponga nervioso. Su profe ya por los años, dando vuelta con esto, si me preguntan a mí, yo sé que si me pongo a razonar, ahora, si ustedes me dicen, no, mire, lo que pasa es que el coseno del doble del coseno es el complemento, el suplemento, se me hizo una nube. Y muy probablemente las cuentas dan, pero yo no me quiero poner ahora en eso y me quedo mucho más tranquilo con esta deducción. Esta deducción yo estoy segurísimo que me funciona bien, ¿no? Y tengo en cuenta que alfa, acá ya me di cuenta que alfa era el complemento, ¿no? O sea, acá era 25, acá era 65, ¿no? Y bueno, y ya sé que los cosenos esos son distintos, eso es lo más importante, que los cosenos son distintos. Y lo sé por esto. Uy, de nuevo tuve problemas, ¿no? No sé, no se pongan nerviosos, a mí me cuesta este tema de la tabletita, pero fíjate vos, si vos me preguntas los cosenos, a ver si me salió un círculo. Uy, me salió medio feo, ¿no? Me daba un coseno de 25 es este valor y el coseno de 65 te da este valor. Ese valor. Esto es coseno de 65 y este es coseno de 25. Son dos valores totalmente distintos. Elevados al cuadrado son todavía más distintos. ¿Estamos? Y de ahí da que esta tensión también es originada por la carga P, pero en un plano que es perpendicular al plano tita que habíamos visto primero. Y lo mismo pasa con las tensiones tangenciales, nada más que las tangenciales vean que no están afectadas, que las tensiones cortantes vean que son iguales, y aparte porque nosotros ya hemos visto por el teorema de reciprocidad de tensiones tangenciales que para que el sistema esté en equilibrio, esta tensión tiene que ser opuesta a esta, y esta tiene que ser divergente, y esta también tiene que ser divergente, o acá convergente y acá convergente, para que el sistema quede en equilibrio. Bueno, conclusiones. El hecho de seccionar una pieza, vos tenés una pieza sometida a un estado de carga, pero vos la cortás y la querés analizar en otra sección, vos tenés que necesariamente valorar el esfuerzo en la sección considerada. Y pongo un ejemplo como para cerrar el tema. Vos tenés esta pieza. Resulta que está sometida a una tracción esta pieza. Ahora, ¿qué pasa si esta pieza, por X motivo acá, sufre una fisuración acá? Provocada por una tensión en el momento del proceso de colado de la pieza. Y aparece una fisura. Ahora,
¿Va a ser lo mismo la tensión acá que en esta? No, va a ser distinta. Y esto puede llevar al colapso de la estructura. El principio de una fisura puede... Yo necesito evaluar los esfuerzos acá en las zonas donde no está fisurado, porque automáticamente, ¿qué va a pasar? En las zonas fisuradas va a dejar de trabajar el material y me queda una sección remanente que obviamente está sometido a un estado tensional muy superior, sobre todo en el cortante, ¿no? Y también en las tensiones no. Al ser la misma fuerza actuando sobre una tensión menor, entre comillas, el flujo de tensiones acá va a ser mucho mayor, producto de la ruptura acá de la pieza. Entonces, este tema de las secciones inclinadas tiene muchas aplicaciones. Desde el momento que vos podés diseñar una pieza y encontrar este ángulo o señalar este ángulo porque sea el más conveniente para provocar la unión de la pieza, o eventualmente porque pones acá un cordón de soldadura y lo querés verificar, o porque eventualmente esa pieza por algún motivo empieza a fallar ahí y querés calcular cuál es el estado tensional real de la pieza, ¿no? Entonces, esto lo pueden estudiar en el Hibbeler, en el Timoshenko, y obviamente pueden entrar a Pearson para ver el material que tiene Pearson para los alumnos, ¿no? Yo los recomiendo para todos aquellos que quieran. El tema con Pearson Educación es que pueden acceder inclusive hasta problemas resueltos en inglés, les aclaro. Pearson te entrega eso. Ustedes tienen que escribirle acá a Pearson como alumnos de UTN, poner su matrícula, todo. Se escribe un correo electrónico formal y van a ver que al cabo de un mes más o menos ustedes tienen acceso al material de Pearson. Y desde ya les sirve para todo esto, porque Pearson tiene literatura de todo tipo, no es tan solo de mecánica. Tiene de electricidad, tiene de magnetismo, tiene muchísima literatura oficial de Pearson. Ahora, no me pidan que le van a dar el PDF en inglés, no se lo van a dar, creo, pero sí le van a dar todo el material que ellos han previsto para que tengan los alumnos. Entre ellos, ejercicios resueltos, cosas, van a ver, es prácticamente infinito. Muy, muy interesante. Bueno, yo voy cerrando esta unidad. Voy a dejar de compartir. Y la verdad que tenía pensado empezar con la unidad siguiente.